juntos el devocional. Hoy tengo el privilegio de poderles compartir la palabra el día de hoy, de poder compartir este pequeño estudio con ustedes. Y pues como siempre el día de hoy, para los que de pronto nos están viendo y no estuvieron pendientes del devocional la semana pasada, hoy vamos a seguir estudiando Romanos, que es la carta que hemos venido manejando en estos días. Y hoy específicamente vamos a estudiar el capítulo 7, versículo 1 al 6. ¿Listo? Entonces le doy la bienvenida a todos. Yo te invito a que te dispongas ahí en el lugar donde tú estás, que tomes tu Biblia, que alistes de pronto tu cuaderno de apuntes que tienes para este tiempo. Y los invito a que nos dispongamos primeramente en oración para poder empezar este tiempo. Dios mío, te damos gracias, Señor, porque es una nueva semana que podemos compartir delante de tu presencia, Señor. Hoy te agradezco, Señor, porque pues tú permites, Señor, que estemos aquí una vez más reunidos como iglesia, Señor, para poder disfrutar de este tiempo, Señor, para poder disfrutar, Señor, de poder, Señor, estudiar tu palabra, Señor, todos los días, Señor, en este horario que tú nos has permitido manejar, Señor. Yo te pido que tú permitas, Señor, que tu bendición venga sobre nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablándonos a través de tus escrituras, Señor, que seas tú permitiendo, Señor, que ese mensaje que tienes para nosotros en el día de hoy, Señor, lo podamos disfrutar, Señor, y lo podamos, Señor, aplicar en nuestras vidas, que es lo más importante, Señor, que realmente, Señor, como lo veíamos hace unos días, Señor, que esa semilla caiga en buen terreno, Señor, y que, Señor, dé fruto en nuestro corazón, Señor. Yo te lo agradezco, Señor. Pongo este tiempo delante de tu presencia y te pido que seas tú, Señor, hablándonos, Señor, que no sean palabras de hombre, Señor, sino sea tu Espíritu hablando a través, Señor, de mi vida, Señor, y de esta palabra que tú nos permites estudiar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te lo agradezco. Amén y amén. Veamos que nosotros tenemos como una ley en nuestros cuerpos, por decirlo así, que es la que nos lleva a hacer lo que no queremos, ¿cierto? Que realmente nuestro espíritu quiere vivir en santidad, pero que nuestro cuerpo, que nuestra carne no nos deja, ¿cierto? Y que esa es como la ley que hay en nuestro cuerpo, y Pablo dice, como pobre de mí, que por más que lo intento, muchas veces no puedo hacer lo que quiero, sino hago lo que no quiero, ¿cierto? Y entonces ahí hablábamos de realmente es la libertad en el espíritu que tenemos. Y hoy en el capítulo 7, cuando Pablo le sigue hablando a los romanos, sigue manejando ese tema. Pero entonces vamos a ver ahora sí realmente de alguna manera cuál es la victoria que tenemos sobre la carne, hablando específicamente de hacer lo que nosotros no queremos, que es nuestra carne, y hacer lo que queremos, que es la vida en el espíritu. Entonces dice el capítulo 7, versículo 1: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido se muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, al fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces lo primero que nosotros vemos aquí, mis amados, es que Pablo hace una analogía con el matrimonio, mostrando que si una mujer estaba casada y se unía a otro hombre, pues en este momento ya es lo que conocemos como adulterio. Pero si este hombre moría, ella quedaba libre. Y aquí es donde Pablo empieza a decir que nosotros antes estábamos casados con esa ley, ¿cierto? De pronto con esas letras, como lo dice. Obviamente él está hablando en estos momentos, debemos entender que él, cuando menciona la ley y todo, es porque él está hablando a una iglesia que obviamente es cristiana, pero que antes en su mayoría todos eran judíos, que es la iglesia que estaba en Roma. Y ahí es donde nosotros nos debemos basar para poder entender el pasaje del día de hoy. Lo primero que nosotros debemos entender es que así como para los judíos en su momento existía una ley,
para nosotros hoy también como cristianos muchas veces encontramos leyes y no necesariamente que nosotros llamemos leyes del Antiguo Testamento que están en la Biblia o leyes como los 10 mandamientos, etcétera, sino muchas veces también leyes creadas por hombres que nos pueden llevar a nosotros a estar bajo un yugo que no es el que Dios quiere. Y ese era el problema que estaban sufriendo en esta época los judíos, ¿sí? Yo quiero que volvamos y leamos el versículo 4, donde dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Lo primero que nosotros debemos ver es cómo Pablo le dice a la iglesia, nos dice a nosotros: hombre, ustedes ya no pueden estar viviendo bajo la ley, porque en el momento en el que murió Cristo allí en la cruz, nosotros morimos con él para esa ley, ¿sí? Cuando Pablo aquí en las escrituras menciona el cuerpo de Cristo, y la mayoría de veces que se menciona a lo largo del Nuevo Testamento, es para hacer referencia a que, como Jesús lo dijo estipulando la Santa Cena, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, pero Pablo nos hace esa profundidad de ver que el cuerpo fue partido, pero para la ley, ¿sí? Y para profundizar y hacerme entender un poco mejor, yo quiero que vayamos al famoso capítulo de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y por qué menciono estos dos versículos y los relaciono? Es porque muchas veces nosotros interpretamos este pasaje y hablamos del pecado. Pero en estos dos versículos específicamente, tanto de Gálatas como de Romanos, el contexto que está manejando Pablo es de la ley. Él no está hablando del pecado. Y sí, la ley es la que nos lleva a pecar muchas veces, y la ley es la que nos muestra el pecado. Pero él no está hablando del pecado, él está hablando de la ley que nos tiene atados. ¿Y cómo así que la ley nos tiene atados? ¿Por qué Pablo menciona esto? Claro, porque él lo que está diciendo es que esa ley nos va a llevar a nosotros a morir, porque la ley no la podemos cumplir en su totalidad. ¿Sí me hago entender? O sea, para los judíos eran 10 mandamientos y un montón de leyes que los mismos sacerdotes, que el mismo pueblo había creado, más leyes sanitarias muchas veces que les daba Dios, y un montón de leyes que ellos tenían, ¿cierto? Que tenían que, o sea, en la ley, en lo que era la letra para salvarse, tenían que cumplirse todas, porque si uno anulaba una, pues era como si no cumpliera ninguna, ¿sí? Y lo primero que Pablo nos está diciendo es que si nosotros morimos con Cristo, nosotros somos libres de esa ley. Si nosotros somos libres de la ley, vamos a ser libres del resultado del pecado, del resultado de la ley, que era ¿cuál? Era llevarnos a la muerte, porque el cuerpo de Cristo fue maltratado, ¿cierto? Fue roto, fue crucificado para que nosotros fuéramos libres de esta ley y de su resultado. El cuerpo de Cristo fue entregado para la ley. Por eso Pablo, tanto en Romanos como en Gálatas, está diciendo: ustedes murieron con Cristo. Nosotros morimos allí en la cruz del Calvario con Cristo para ser libres de esta ley. Y yo les pongo un ejemplo en esta mañana muy sencillo, y es algo que alguna vez yo hablé cuando yo di la Santa Cena. Por ejemplo, nosotros tenemos, llamémoslo así, una ley. Y es la de: si tú vas a tomar la Santa Cena, tú debes tener cuidado de hacerlo indignamente. Entonces, si estás en pecado, no tomes la Santa Cena. Y Pablo no está hablando de eso. Eso literalmente es una ley que se creó el hombre, porque cuando Pablo dice que no tomemos la cena indignamente, se está refiriendo a que en la iglesia de Corinto ellos tomaban la cena era para saciar su hambre y para saciar su sed. Pero Pablo en ningún momento dice que tomar la Santa Cena tiene que ser pues en total santidad, porque eso para nosotros aún transformados, nacidos de nuevo, muchas veces va a ser imposible, porque siempre vamos a tener una lucha en nuestra carne, ¿sí? Entonces ahora yo quiero que ustedes piensen esto: si realmente nosotros intentáramos tomar la Santa Cena en total santidad, como esa ley que nosotros mismos nos hemos inventado por la mala interpretación de las Escrituras,
sería imposible para nosotros disfrutar de este tiempo. Y a eso es a lo que se refiere Pablo cuando le está hablando también a la iglesia de Romanos y a la iglesia en Galacia. Les está diciendo, para ustedes es imposible disfrutar de una nueva vida en Cristo si ustedes no son capaces de romper con la ley y de romper con creer que todo lo hacemos por nosotros mismos. Por eso para la iglesia de Éfeso, y en la carta de Efesios lo encontramos, dice que realmente esto no es por gracia, ¿sí? O sea que, perdón, que esto es por gracia, pero no es por obras, para que al final nadie se gloríe. Y eso es algo que nosotros debemos entender, mis amados. ¿Cuántas cosas estamos viviendo en nuestra vida cristiana, en nuestro nuevo nacimiento, en la iglesia, en lo que sea, y lo estamos viviendo por ley? ¿Cuántas veces, no sé, nos puede pasar que hacemos un devocional, asistimos a nuestras reuniones dominicales o de los miércoles, qué sé yo, y lo hacemos porque sentimos que es una ley? Sentimos que tenemos que hacerlo porque es que así es como me enseñaron a mí toda la vida, que tengo que cumplir y que tengo que hacer. Y no, ese no es el sentido, porque cumplir por ley nunca nos va a permitir disfrutar la gracia. Por eso el primer punto, no sé, la primera idea que quiero que nos llevemos del día de hoy es que nosotros debemos vivir realmente por gracia. Debemos entender que toda ley que nos pueda atar, toda, llamémoslo así, obligación que nosotros sintamos humana. Quiero que me entiendan que estoy hablando en un sentido humano, que nosotros podamos sentirnos atados, murió con Cristo para que nosotros tengamos una libertad total. Bueno, o sea que esta libertad a mí me permite pecar. Por supuesto que no, pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente versículo. Dice el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Sí? Entonces Pablo sigue profundizando en este sentido y diciendo, hombre, antes todas esas pasiones que nosotros teníamos, lo único que nos hacían era, como ya lo habíamos visto anteriormente con Gálatas, nos hacían era pecar y nos iban a llevar a morir. Porque la ley era igual que vivir en la carne. Porque como lo dice Efesios y lo mencionaba hace un momento, no es por obras para que nadie se gloríe. Es que eso era la ley. La ley era seguir viviendo en la carne. Sí, de pronto ya no estaba pecando, pero estaba queriendo intentar cosas que para nosotros como hombres es imposible. Por lo tanto, ahí es donde nosotros venimos a ver que nos llevaba a la muerte porque era imposible cumplirla. Por eso Cristo tuvo que morir. Y en el versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo concluye con lo siguiente, mis amados, y es la segunda idea del día de hoy, y es que en jóvenes, en los grupos de jóvenes siempre hemos tenido como una frase, y es que no debemos vivir por obligación, sino por convicción. Y estudiando este pasaje yo me doy cuenta que es lo que Pablo le quiere decir a la iglesia en esos momentos, y es que vivir bajo la ley es vivir bajo una obligación, ¿sí? Que yo no debo hacer, y que no, y que no, y que no, y que todo se nos vuelve un no, ¿sí? Y muchas veces creemos que estamos viviendo en santidad porque vivimos bajo un montón de nos, y eso está mal. Realmente vivir en santidad y llevar una vida plena en Cristo es poder decir, yo no hago eso no porque de pronto no lo quiera, porque muchas veces lo queremos. O sea, dejémonos de vainas. Pero es decir, no lo hago porque realmente yo sé a quién sirvo. Yo sé quién fue el que me rescató. Yo entiendo que Cristo murió por mí en una cruz para que yo sea libre de eso. Porque es que si nos damos cuenta, aquí Pablo nos está diciendo dos cosas. Cristo no solo murió para que fuéramos libres del pecado, sino Cristo murió para que fuéramos libres también de la ley y de su condenación. Nos está diciendo que nosotros debemos aprender a vivir bajo la gracia. Y la gracia es poder decir, yo no voy a hacer eso porque sé que va a ofender a Cristo. No decir, yo no voy a hacer eso porque es que voy a pecar y si me muero hoy me voy a ir para el infierno. No sé si me estoy haciendo entender en esta mañana. Nosotros debemos entender que
haber muerto con Cristo y haber resucitado juntamente con Él, es poder tener la libertad de entender que nosotros debemos guardar nuestra vida en santidad, porque el que murió por nosotros murió en santidad y resucitó de la misma manera. Es poder entender que debemos aprender a vivir por amor, que si el día de mañana llega la tentación a mi vida, llega la tentación a mi puerta y golpea, yo voy a poder decir que no, porque no lo necesito. Yo voy a poder salir corriendo de ese lugar porque entiendo que Cristo hizo las cosas por mí, perdón, y me da su apoyo, ¿cierto? Me da el Espíritu Santo para yo poder decir, yo prefiero vivir esta vida así y saber que la estoy viviendo en una convicción, en una realidad y no por una obligación, y poder dejar a un lado ese pecado. Y mis amados, como yo siempre lo he dicho, siempre vamos a tener un pecado ahí que nos está, llamémoslo así, atormentando, y que muchas veces es difícil de salir. Pero yo soy de los que piensa que dejar un pecado es más difícil cuando pensamos como no lo debo hacer porque está mal, no lo debo hacer porque está mal. Nosotros debemos aprender a luchar contra ese pecado, aprender a dejarlo, más bien pensando, Señor, yo soy débil y el único que me puede ayudar en estos momentos eres tú. Yo soy débil y el único que me puede sacar de ahí eres tú. Por eso yo te entrego mi vida y te pido que me ayudes. Yo entiendo que está mal, pero mi carne no me deja dejarlo de hacer, ¿sí? Que eso era lo que nos decía Pablo en el capítulo 6. Pero yo entiendo que yo moría todo eso. Yo entiendo que yo moría de esa ley. Yo entiendo que yo moría de esa obligación. Y yo entiendo que yo soy libre de la muerte. Por eso te pido que me ayudes para poderlo dejar, para poderle perder ese gusto. Así como lo decía Dani, creo que el sábado también, cuando estudiaba el capítulo de Romanos, el capítulo 6, decía perderle ese gusto, empezarnos a alejar, porque todo esto es un hábito pecaminoso que nos hace pecar, pero como todo hábito eso se va rompiendo. Pero es que también debemos entender algo, mis amados. Nosotros no podemos dejar un hábito simplemente diciendo que no, porque quedaría ese vacío en el corazón, y Jesús lo dijo en algún momento. Si eso queda vacío, va a ser peor, porque en su momento va a venir algo peor y lo va a ocupar. Por eso es que nosotros debemos aprenderlo a dejar de la mano de Cristo, porque ese vacío no va a quedar ahí vacío, sino que se va a llenar de la plenitud de la gracia de nuestro Señor. ¿Sí? Y mis amados, ese era el mensaje que yo tenía para el día de hoy con ustedes. Pienso que de pronto es corto pero sustancioso. A mí realmente me volvió a hablar, porque es algo que nosotros debemos recordar. No es vivir por decir no, sino es vivir convencidos de aquel que nos salvó. Y realmente espero que ustedes en esta mañana me hayan podido entender lo que yo les quería decir, que me hayan podido entender el mensaje que el Señor tiene para nosotros el día de hoy a través de este pasaje, y poder entender que nosotros debemos vivir en esa gracia que es la que nos ayuda a caminar, en esa gracia que cuando caemos es la que nos va a volver a levantar y nos va a poder dar como ese nuevo aliento, como renovar nuestras fuerzas y decir, hombre, aquí no acaba. Porque si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo recogerá, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros debemos creer el día de hoy. Por eso yo creo que vivir en la gracia no es tener permiso para pecar, sino es entender que cada vez que nosotros pequemos, esa misma gracia nos va a levantar y nos va a ir perfeccionando poco a poco, como dice la palabra en Génesis capítulo 1, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces yo te invito a que volvamos a cerrar nuestros ojos y entreguemos este tiempo nuevamente delante de las manos del Señor. Y Dios mío, yo te agradezco Señor, por esta palabra que tú nos regalas, Señor. Gracias porque muchas veces, Señor, no sé, vivimos realmente por obligación, Señor. Vivimos como si estuviéramos bajo la ley, porque no nos damos cuenta, Señor, que tú nos libraste de todo eso y realmente tú quieres que nosotros vivamos por amor, por convicción, Señor. Que vivamos, Señor, en paz, sabiendo que tú estás ahí para ayudarnos, Señor.
Que entendamos, Señor, que todos los días vamos a tener una lucha nueva, Señor, ya sea contra el pecado, ya sea contra nuestra propia carne, ya sea contra, no sé, Señor, contra algo del mundo que nos pueda estar tentando o acosando, o contra el mismo enemigo, Señor, pero que tu gracia es la que nos va a levantar cada día, que tu gracia, Señor, es la que nos va a llenar y nos va a dar fuerza, Señor, para salir adelante y poder luchar contra todas estas cosas, Señor. Que tu gracia, Señor, es la que realmente nos va a permitir entender que nosotros nos debemos guardar en santidad. Es porque tú moriste allí, Señor, en la cruz y moriste con todas estas cosas, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender esto, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, que cada día que nosotros caigamos, Señor, que cada día que nosotros, Señor, tal vez cometamos un error delante de tuyo, Señor, no salgamos corriendo a escondernos, Señor, sino salgamos corriendo a tus brazos, Señor, reconociendo que somos débiles y que te necesitamos, Señor. Que sin ti, Señor, no podemos seguir. Que sin ti, Señor, pues no somos nada, Señor, y que realmente la vida del cristiano no son obras, sino es gracia, Señor, y esa gracia también viene de tu mano, Señor. Yo te lo agradezco, Señor, entrego la vida de cada una de las personas, Señor, pues Señor, que en estos momentos estamos aquí reunidos, Señor, en este tiempo, y te pido, Señor, que permitas que pues las personas que también de pronto ya lo escuchen en diferido, Señor, seas tú hablándonos a cada uno, Señor, de nosotros sin importar el tiempo y el lugar, Señor. Yo te lo agradezco, Señor, y en tus manos, Señor, coloco este tiempo, Señor, coloco esta semana, Señor, que por decirlo así hoy empieza, ya que ayer fue festivo, y te pido que seas tú ayudándonos a cada uno, Señor, de nosotros, a cada familia representada en Casa de Gracia, Señor, y a cada persona, Señor, que conoce, Señor, y que ha venido conociendo de tu palabra a través de estos espacios. Yo te lo agradezco, Señor, y pongo delante de tu presencia este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis